Buenos días. Ahora se hablará acerca de los materiales granulares mejorados con emulsión asfáltica catiónica para subbases de pavimentos. La utilización de bases tratadas con conglomerantes hidráulicos o ligantes asfálticos se ha convertido en una solución habitual en la construcción de las bases o subbases de los pavimentos por la necesidad de alcanzar altas resistencias debido al incremento de las cargas del transporte automotor. El tratamiento con aditivos proporciona a las capas del pavimento una mayor resistencia y comportamiento en el tiempo. Para evaluar su efectividad se seleccionó un material granular que no cumple con las exigencias de una subbase de carreteras debido a su alta plasticidad, para incorporarle una emulsión asfáltica catiónica y comprobar la variación que experimenta en el laboratorio, con el cual alcanza buenos resultados debido a su incremento de la resistencia al CBR tras inmersión y en la resistencia conservada. Introducción. Se conoce que el tráfico pesado exige calidades de base para pavimentos flexibles con elevada resistencia, para resistir las altas tensiones producidas por el tráfico. De ahí que se utilizan variantes para obtener resistencias más elevadas en las que los materiales granulares son tratados con diferentes aglomerantes, que mejoran significativamente la resistencia de los agregados. Para ello, se hablará de los resultados obtenidos en el laboratorio con materiales pétreos que no son utilizados para la construcción de pavimentos y además no satisfacen con las exigencias para la construcción de las subbases de carreteras, pero la adición de emulsión asfáltica permite que se alcancen resistencias acordes a las exigencias de la subbase. Metodología para la obtención de la subbase tratada con emulsión. En los pavimentos flexibles, la superficie de rodamiento, formada por una capa asfáltica, soporta directamente las demandas del tránsito, absorbiendo los esfuerzos horizontales y parte de los verticales, ya que las cargas de los vehículos se distribuyen hacia las capas inferiores de la base y subbase. La capa de base situada inmediatamente debajo de la carpeta tiene como función absorber la mayor parte de los esfuerzos verticales, de modo que su rigidez o resistencia a la deformación bajo las solicitaciones repetidas del tránsito deben estar en correspondencia con la intensidad del tránsito pesado. Así, para el tránsito medio y el ligero se emplean las tradicionales bases granulares, pero para el tránsito pesado se emplean ya materiales granulares tratados con algún tipo de cementante. La subbase situada debajo de la base y sobre la subrasante brinda apoyo uniforme y permanente al pavimento. Las subbases granulares están compuestas por suelos naturales o en combinación con agregados obtenidos por procesos de trituración, los cuales deben cumplir con determinados requisitos de calidad, estableciéndose una capacidad de soporte mínima del 30% y de la porción que pase por un tamiz número 40. Debe tener un índice de plasticidad que sea menor al 6% y un límite líquido máximo del 25%. También se establece un coeficiente de Los Ángeles inferior al 50%. El material de la base granular debe estar exento de los materiales vegetales, ya que éstas pueden causar fallas en el pavimento. Tales especificaciones son establecidas por la norma ecuatoriana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se precisan 3 tipos de subbases con diferentes especificaciones granulométricas. Los materiales clase 1 están constituidos por agregados obtenidos por trituración de la roca o gravas y graduados uniformemente. Por lo menos el 30% del agregado deberá obtenerse por proceso de trituración. La subbase clase 2 está constituido por agregados obtenidos mediante la trituración en yacimientos de piedra fragmentada naturalmente y graduados uniformemente. Y la subbase granular clase 3 estará constituida por agregados naturales. La subbase se la puede mejorar mediante la incorporación de emulsiones asfálticas. El diseño de la mezcla se lo debe efectuar mediante un ensayo de inmersión-compresión, el cual debe cumplir con las resistencias establecidas, en el cual se tiene que la resistencia seca tiene que ser mayor o igual a 10 kilogramos centímetros cuadrados. La resistencia húmeda tiene que ser mayor o igual a 7.5 kilogramos centímetros cuadrados y finalmente la resistencia conservada, que es la relación entre la resistencia húmeda y la resistencia seca, tiene que ser mayor o igual al 50%.
Una vez seleccionada la emulsión catiónica y comprobada la compatibilidad con los áridos, se emplea el siguiente procedimiento para el diseño de mezcla. 1. Obtención del porcentaje de fluidos logrando una máxima densidad aplicando el ensayo de Proctor modificado. 2. Preparación y compactación de las probetas empleando el proceso de maduración en una estufa en condiciones controladas de temperatura y tiempo, con 50 grados centígrados y 24 horas. 3. Procedimiento de inmersión para las probetas por 96 horas, es decir, 4 días. 4. Determinación de la resistencia de la muestra compactada y curada mediante el ensayo de CBR. Y finalmente, la selección del contenido de emulsión con el cual se alcanzan determinadas propiedades en la mezcla de acuerdo con las resistencias tras inmersión y la resistencia conservada. Desarrollo de las pruebas de laboratorio. Caracterización del material granular. El material granular fue primeramente ensayado para comprobar si se cumple con las especificaciones de los materiales de subbase en cuanto a la granulometría, plasticidad, dureza y resistencia al CBR que se encuentran establecidas en la norma del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En esta tabla se puede visualizar el resumen de las pruebas realizadas y la comparación con las especificaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para las subbases, en la cual se tiene que el límite líquido y el índice de plasticidad son los que no se encuentran dentro de los rangos de que dispone el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mientras que los demás parámetros cumplen con exactitud. En la siguiente gráfica se puede visualizar el resultado del análisis granulométrico, donde se han incluido las especificaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para los materiales de la subbase clase 1. Como se observa, tiene una granulometría continua y cumple con las especificaciones, mientras que se tiene que el límite líquido es del 35.4% y el índice de plasticidad del 10.8%, con el cual se incumple con las especificaciones planteadas. En resumen, se puede decir que el material incumple con las especificaciones para los índices de consistencia. Además, presenta muy baja resistencia cuando se ensaya inmersión y presenta baja resistencia conservada. No obstante, es un agregado de apropiada dureza y buena composición granulométrica. Resultados de la incorporación de emulsión asfáltica catiónica. La emulsión asfáltica empleada en las investigaciones es de tipo catiónica, en las cuales se han preparado muestras con porcentajes de emulsión entre 4 y el 7% con respecto al peso de los áridos, con variaciones del 1%. En esta gráfica se puede visualizar que en condiciones inmediatas, es decir, en seco, el incremento del CBR está incluso por encima del 100%, así como también cuando se utiliza una emulsión del 5%, el CBR tiene un valor mayor al 100%. Pero sin embargo, se debe considerar que las pérdidas de resistencia por la acción del agua van a afectar considerablemente. La resistencia tras inmersión se ha reducido apreciablemente donde se alcanza un CBR que es superior al 50%, donde se tiene especificado que para una subbase debe cumplir con el 30%. Pero la resistencia para una subbase debe tener el 80% después de la inmersión, es decir, no alcanza con ningún porcentaje de emulsión, pero el material tratado cumple con la resistencia de una subbase o una base para tráfico medio. Se puede adoptar el 5% de emulsión como porcentaje apropiado para una mezcla para subbase, con lo que se logra el 60% de la resistencia tras inmersión y un porcentaje de resistencia conservada superior al 60%. Comparación entre el comportamiento de una estructura flexible y una semirrígida. En este apartado se analiza el empleo de la emulsión asfáltica para mejorar la subbase del pavimento asfáltico, formando un pavimento semirrígido. Proporciona una estructura de mejor comportamiento que una estructura típicamente flexible, para lo cual se ha diseñado dos variantes: una estructura flexible con la base y subbase compuestas con materiales granulares no conglomerados y otra donde la subbase es tratada con emulsión asfáltica.
La subbase tratada con emulsión es el resultado de la mezcla del material granular, al que se le incorpora un porcentaje de emulsión del 5%. Para el diseño y evaluación del comportamiento de ambas estructuras se utiliza el procedimiento del diseño empírico mecanista, que permite, para el caso de pavimentos flexibles, establecer la evolución de los deterioros en el tiempo, tales como la deformación y el índice de regularidad internacional INRI. Las estructuras flexibles se analizan con una superficie asfáltica y materiales seleccionados para la base y subbase, de forma tal que las presiones verticales a nivel de la subrasante no superen las admisibles del pavimento. Una vez realizados los estudios dentro del laboratorio, se llega a las siguientes conclusiones. El agregado, una vez estabilizado con una emulsión asfáltica catiónica, no alcanza resistencia suficiente para una base de pavimento según el CBR que se obtiene tras inmersión, aunque puede ser utilizada en tráfico medio o ligero, pero satisface ampliamente los requerimientos de una subbase adicionando el 5% de emulsión. Los resultados del diseño de la estructura flexible y semirrígida demostraron comportamientos similares durante el periodo de diseño, con valores de IRI, de deformación permanente y de agrietamiento por fatiga de la carpeta asfáltica, pero con menores espesores de capas, lo que evidencia que el uso de una subbase estabilizada con emulsión puede representar un ahorro en costos totales. Gracias por su atención.